No sé si ustedes vieron que hace unos días el presidente, el señoritingo presidente de Ecuador, le dijo a Andrés Manuel López Obrador, así como muy desenfadadito, como si hubiera sido una pelea de WhatsApp, un malentendido en Twitter o algo así, le dijo, no, 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 ahorita arreglamos todo, yo le invito un ceviche y unas chelas y arreglamos todo, como si le hubiera puesto una indirecta en alguna red social. Entonces, el presidente ya por fin respondió a esto y vamos a ver qué le dijo. Defender. Es lo que estamos planteando. ¿Eso se arregla? No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. No es ninguna frivolidad este asunto. No voy a ir por chelas, no voy a ir a platicar con nadie porque estamos sentando precedentes en cuestión de derecho internacional. La soberanía de nuestro país no es un juego, no es un chisme y vamos a seguir en esta línea. Ya denunciamos, ya vamos a sentar precedentes, pues en esto, ¿no? Que si algún otro país agrede o transgrede, va a tener que ser expulsado de la ONU y mil consecuencias más que va a tener. Y yo lo vi molesto, el presidente se veía como que enojado, enchilado, porque, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que ni entre nosotros nos diríamos, ay, te invito a un ceviche y ya. O sea, las cosas se hablan, las cosas se resuelven. Y yo creo que esto viene de la frivolidad con la que está gobernando y que está demostrando Daniel Noboa al ser un señoritingo, como dije hace rato, él estudió en Estados Unidos, estudió en Harvard, y para tanto que presumen y tanto que se arrodillan ante esas universidades extranjeras, pues yo le veo que le falta callo, le falta mucha cabeza y yo creo que más que falta de inteligencia es falta de interés en el país que está gobernando. Él sabe que termina su periodo y él se retira a Miami a vivir la vida, a gozar, porque pues de alguna manera u otra cumplió con su cometido, que era quedar bien con Estados Unidos. No importa si eso resultara a costa de repartir codazos a los países hermanos de Latinoamérica. Eso es lo que yo percibo en este comportamiento que pues evidentemente no le está dando la seriedad que tiene el tema que está viviendo Ecuador y México. ¿Tú qué opinas, Majo? Yo sé que tú eres buena en estos temas. Pues me da mucha pena ver al presidente de Ecuador con tan poco tino diplomático. Entendemos que él, pues muchos presidentes no tienen como esta capacidad diplomática para poder como dialogar de ciertas formas en la política exterior, pero, a ver, él ya, o sea, el presidente Daniel ya debió de haberse dado cuenta que la comunidad internacional ya está del lado de alguien y definitivamente no es del de Ecuador. Y el problema aquí es que el presidente como tal, pues las consecuencias sí van a ser para él, pero al final van a ser para el pueblo de Ecuador y ese es el problema y esa es la situación más triste porque la economía de Ecuador no es la economía más fructífera de América Latina y pues ya hemos visto y creo que lo hemos platicado en otros programas que países ya se han postulado a favor de México y han empezado a cortar relaciones no solamente diplomáticas, sino económicas. Podemos ver cómo Países Bajos y Rusia hablaron sobre el tema de la relación de las flores, porque Ecuador, recordemos que es un exportador importante de flores, de rosas. Entonces, que se le cierren las puertas al pueblo de Ecuador, que es el que trabaja realmente, que es el que sale al campo a recolectar las flores y que por culpa de este presidente se cierren estas puertas, la verdad me parece lamentable, ¿no? Y que además en la entrevista que le hicieron al presidente Daniel no tome con seriedad la situación porque probablemente no quiera pedir una disculpa, pero la seriedad de la situación me parece que la está tomando muy a la ligera y que no está entendiendo que las consecuencias de los actos que cometió no se van a quedar solamente aquí y que va a haber una repercusión a corto, mediano y largo plazo. Y que eso
más que a él afectarle, va a afectar completamente a un país, a su economía y a su pueblo, que eso es lo más importante y que eso es lo que no está viendo. Y me parece tristísimo que no se tome con seriedad la situación, porque pues la política exterior de los países es una de las cosas más importantes a la hora de hacer negociaciones. Cuando sales ahí a la comunidad internacional, tienes que venderte de alguna forma y definitivamente este presidente Daniel Noboa no está entendiendo que al salir no va a haber oportunidad con otros países latinoamericanos porque van a sentir que este personaje no es de confianza y esto va a ser una repercusión constante durante todo su gobierno. Me parece que esta es una de las crisis más fuertes que va a tener en su gobierno y no creo que la vaya a superar tan fácil. Entonces, pues esperemos a ver qué otras repercusiones, además de las económicas, las diplomáticas, se van a ir presentando, porque yo sí veo que esto no es el final, sino el inicio de algo que va a empezar a quedar como muy problemático para este gobierno. Sí, sin duda, creo que es solamente el comienzo por la actitud que estamos viendo en el presidente Noboa, desinterés, desfachatez y frivolidad en su máximo esplendor. Y hablando de países que se han posicionado a favor del nuestro, vamos a ver un video muy interesante y ahorita lo comentamos. Anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAC debe continuar como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Debe ser restituido el ex vicepresidente Jorge Glass a la Embajada de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México. Es la posición de Venezuela. Acompañamos la dignidad de México. ¿Quién dijo que esta lucha iba a ser fácil? ¿Qué tal? Hasta me pongo chinita, porque se podrá decir lo que quieran, algunos lo quieren más, algunos lo quieren menos, pero yo creo que alguien que ha dado cátedra de amor, dignidad y de luchar por su pueblo es Maduro, y verlo solidarizarse con nuestro país me enorgullece un montón, porque yo creo que actualmente son contados los presidentes latinoamericanos. No estoy generalizando, no quiero golpear a nadie, pues, pero en este momento no tenemos tantísimos referentes de gigantes así, de gente tan sólida, tan real. Y pues bueno, a mí me da mucho orgullo y yo creo que esto es algo que va a seguir como dominó. O sea, vamos a seguir viendo este tipo de respuestas en toda Latinoamérica. Pero tú qué dices, Josie, ¿crees que se rompa el Daniel Noboa y sí ofrezca una disculpa o va a seguir por donde mismo? Pues yo espero por el bien del pueblo de Ecuador que sí. La verdad es que es muy triste, muy, muy triste ver en lo que va a resultar todo esto, porque bien como ustedes lo mencionan, quien lo va a pagar es el pueblo de Ecuador. Porque el actuar de este personaje es evidentemente porque está hablando desde el privilegio del poder. O sea, él sabe perfectamente que no le va a afectar a él personalmente, esto que está sucediendo. Y como bien ya lo mencionan, a lo mejor ni siquiera tiene intenciones de seguir con una carrera política, entonces tampoco le va a perjudicar que su gobierno salga mal librado.
Entonces, me parece tristísimo, me parece, híjole, o sea, me da como esta sensación de cómo es posible que haya al frente de países personajes como ese. Pero bueno, pues, ¿qué podemos decir? O sea, si en México hemos tenido en el pasado presidentes mucho más frívolos y muchísimo más inconscientes, ¿no? La verdad es que es la tristeza de ver cómo le damos el poder de gobernar a personajes así, pero definitivamente creo que está hablando desde el ego, desde muy su privilegio en su posición de poder. Qué bueno que el presidente López Obrador haya tomado esta postura. Digo, no esperaríamos otra. Para él el tema de la soberanía y el respeto a México es algo que siempre ha dejado en claro que es una prioridad si no es que es lo más importante para él, ¿no? Que a México se le respete. Y pues ojalá que de alguna manera este personaje entre en razón por el bien del pueblo de Ecuador, porque va a ser tristísimo que la gente pague por la soberbia de este personaje. Y así va a ser, fue un mal cálculo y pues ya veremos cómo se siguen dando las cosas. Yo espero también que se resuelva pronto, que se pueda resarcir el daño, que si bien ya quedó como las patas el presidente, que no sufra Ecuador las consecuencias de tener un personaje como este al frente. Pero ¿qué creen? Les mentí. Les dije que no iba a haber risa hoy y sí iba a haber risa, ya me acordé. Tenemos una de Alito Moreno denunciando a Morena de sacar personajes corruptos, asquerosos, deleznables de su partido y robárselos. Vamos a ver el video para reírnos tantito. Caso específico del exgobernador Erubiel Ávila Villegas del Estado de México, presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos por más de 1,365 millones de pesos. Por no haber comprobado, esto está acreditado, los recursos públicos federales que les entregaron, fondo de aportaciones y sobre todo en los temas de salud, que es de conocimiento público y se ha vertido en medios de comunicación denuncias que hay en el Estado de México por más de 20,000 millones de pesos. Eso se ha dicho ahí en el Estado de México, pero formalmente está la denuncia penal de los recursos que están y que se han desviado en salud, en educación, y toda esa información es pública. Nuevamente vemos que Morena y sus aliados agarran a la basura política y se la llevan con ellos para trabajar por eso. Esperen, dice aquí Lalita Gupta, te lo digo a ti, Novoa, para que me entiendas, Dina Boluarte, Milei, Bukele, etcétera. Claro que sí, esto es un mensaje para toda América Latina y los que se quieran pasar de listos. ¿Cómo vieron el gran comunicado que lanzan? A mí me encantó Marco Cortés y el Chucho, así como que estoy cansado, jefe, ya, ¿no? Como derretidos, así, ya sáquenme de aquí. A ver, Majo. Paren esta masacre. Paren esta masacre. Porque se escucha como envidia, ¿no? Esto. Ay, es que yo de verdad no puedo escuchar a Lito hablar de corrupción. O sea, es como, chico, no. O sea, hay que hablar de, no sé, de Botox, de cosas o sea, que podamos discutir, debatir, pero de corrupción. Oye, no, pues es que sí puede hablar de corrupción porque él es un expertazo, o sea, él es el máster de máster en corrupción en México. Pero, ¿te fijaste las caras cuando hablaba de que la corrupción y la cara hasta la cara de Marco Cortés, chico? Ni yo me atrevía tanto. Es que sí, el cinismo es demasiado. Y oigan, a ver, o sea, yo no sé si están pendejos o se hacen o qué sucede, o sea, o si la desesperación ya de verdad llegó a un nivel en el que su cerebro no le alcanza a registrar que está denunciando actos de corrupción cometidos cuando gobernaban a nombre de su partido. O sea, güey, no te cae el 20 de que tú mismo estás diciendo que tu partido, cuando estuvo en funciones de gobierno, fue corrupto y se robó dinero. Y es que de verdad a mí se me hace inaudito, o sea, de verdad que yo los veo y digo, ¿cómo es posible que estas personas sean los dirigentes de partidos nacionales que nos gobernaron durante tanto tiempo? O sea, neta no había nada mejor. O sea, es que es increíble de verdad
cómo una y otra vez se meten el pie solos. Es inaudito, de verdad que no lo puedo creer. Es que aparte, o sea, es como ver cuando sacaron su lista de cómo se estaban repartiendo los estados, o sea, es igualito. O sea, Igual. es como no tienen vergüenza, o sea, no hay forma de que algo así tenga sentido para las personas, o sea, Como de, de yo tenía un puño de rateros aquí, Morena se los llevó. No mames, qué pedo. ¿por qué me quitan mis rateros? ¿Por qué me quitan mis rateros? Regrésenme mis Pokémones. Sí, sí, es eso. Miren, todos estos bajaban tantos recursos y se los llevaron. Pues es que ya no le llega la mochada, obviamente está enojado. Ay, no, qué bárbaros. Ya no tienen ni siquiera vergüenza para denunciar estas cosas públicamente porque claro que todo el mundo se da cuenta que están denunciando porque se los robaron, porque ya no van a tener esos operadores del Y billul. además, ¿qué más dicen? O sea, ¿qué más hay de campaña? No hay propuestas, no hay nada. De verdad que yo sí creo que de las peores oposiciones que se ha tenido en la historia, porque, bueno, recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo oposición, siempre fue muy firme y siempre tuvo propuesta. Había de dónde sacarle. De verdad que ahorita es vergonzoso ver la calidad de la oposición, porque la verdad uno esperaría mucho más de ellos y cada vez, o sea, yo creo que entre ellos solo se ponen el pie, no necesitan que nadie les haga nada, porque genuinamente todo el tiempo están haciendo una cosa peor que la otra y eso es tristísimo, porque tampoco nos merecemos eso los ciudadanos con la oposición. O sea, deberíamos de tener una oposición con propuesta, con debate, con cerebro, con algo, no, de verdad es una burla cada que salen a hablar de cualquier tema, en lugar de ser un momento en el que haya reflexión, es un momento de risa y de tristeza al mismo tiempo. Claro, y los hacen quedar pésimos, sobre todo a las bases, a la militancia, la poca gente que todavía tienen, sí los están avergonzando durísimo. Y yo ahora que he andado tanto en la calle en campaña, me he topado con gente que dice, la verdad, yo soy priista de toda la vida, pero es que no tenemos nada, me da vergüenza. Claro que voy a votar por Morena y no porque yo sea de Morena, o sea, porque el partido me da vergüenza. Y yo digo, pues claro, es que no hay manera. Y es que, ¿saben qué? La verdad es que creo que más allá de lo obvio, pues, de lo evidente en la corrupción y en estos personajes, todo lo que les han sacado y demás, se evidencia, pues, cómo dentro de sus propios partidos priorizan darle la oportunidad de las dirigencias a personas impresentables por la manera en la que se manejan, por la manera en la que son langarillos y se roban el dinero, porque por supuesto, a ver, sería una mentira decir que en el PRI, en el PAN, en el PRD, en todos los espacios hay gente valiosa, ¿no? Que de repente les cueste entender que estructuralmente no deberían de estar en esos partidos porque las dirigencias están podridas, bueno, en su transitar lo harán, ¿no? Pero en todos los partidos hay gente de toda, gente buena, gente mala, gente de todo. Entonces, te encuentras personajes como estos que dices, güey, o sea, claro que tienen algo mejor, no mamen, o sea, neta, no mamen. ¿Cómo es posible, como dice Majo, que es que aquí en estas elecciones hay dos campañas de Morena? La de Claudia Sheinbaum y la de Xochitl Gálvez, porque es que la campaña es de Morena, es hablar de Morena. Y ya deberían de haber entendido que no hay comentario malo. Que si Claudia Sheinbaum sigue subiendo como la espuma, es porque también ellos la promocionan y es que hay que tener dos dedos de frente para entenderlo. O sea, de verdad se me hace increíble si nosotras que somos relativamente jóvenes en este andar político, que somos personas que tenemos pocos años, ¿no? A comparación de los que tienen 30, 40 años haciendo política, digo, oye, ¿cómo es posible que nosotros sí lo entendamos y ellos no? Y es que hay que ser muy cabrón soberbio para de verdad no entenderlo. Sí, y esto que dices, que hay dos campañas a favor de Claudia, la suya y la de la oposición, tienes toda la razón, y hasta ellos se confunden ya. Tenemos un video para ilustrar esto, maravilloso. Vamos con el video, Marvel. Presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata Xochitl Gálvez,
Ay, no, 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 ¿cómo? Es que qué triste, o sea, qué triste. También hay un video, no sé si lo vieron, de que la está entrevistando López Dóriga y también le dice Claudia, o sea, güey, qué triste, o sea, imagínense ella en su cabeza qué ha de pensar así como de puta, pues, güey, ni siquiera mi Aparte, nombre. Alito pegándole. Qué Chale, güey, chale, neta, chale. qué Está, vergüenza. me encantó. Pero miren, la verdad es que yo creo que aún así debemos, obviamente, no quitar el dedo del renglón, porque con todas estas cosas que suceden, a mí se me haría para que Claudia no fuera 30 puntos arriba, que fuera 70 puntos arriba, 80 puntos arriba. Entonces, todavía nos queda mucha tarea por hacer, revolucionando a esa gente que entienda que la mejor opción está con Claudia, porque yo he escuchado, la narrativa más triste yo creo que he escuchado es, no me convence Xochitl, pero no quiero Morena. Esa es la opinión más triste y más ignorante que hay, porque no se trata de, o sea, se trata de que estés informado y de que seas crítico, pues, con una y con otra y demás, pero hay mucho rechazo o sea, más bien la gente que es de la oposición y rechaza, no sabe ni por qué rechaza, solo rechaza. Entonces yo creo que ahí es donde está nuestro ejercicio. Claudia ya es la mejor candidata, Claudia ya es la más y ya va a ser la presidenta de México. Pero el quitar como todo ese estigma que hay sobre el movimiento, yo creo que es el verdadero reto. Sí, sobre todo en zonas más conservadoras, ¿no? O en zonas que no han logrado permear tanto como el cambio que ha surgido a raíz de la cuarta transformación, sea porque todavía no gobernamos a nivel local, estatal o como sea, pero sí, yo creo que es una batalla que se tiene que seguir dando, que es muy cansada y muy ingrata, pero pues tenemos que darla. Y tenemos, dime, dime. También ver que muchos grandes empresarios ya están con Claudia, o sea, entienden como la situación y que a ellos no les ha ido mal tampoco. Entonces, digo, así que ustedes digamos que los grandes conservadores o empresarios de México no están del lado de Claudia, pues tampoco. O sea, al final creo que ya todos se están moviendo para el lado que es y al final pues tienen que, o sea, porque pues si gana, ¿qué van a hacer, amiguitos? Exactamente, yo creo que ya en este punto es, ok, supongamos que ganan. Como le pasó a Xochitl, ¿no? Ella estaba jodiendo y no sé qué, y como gran personaje político según ella, le dan la candidatura y es como, ¿y ahora qué? Como los pececillos de Nemo. ¿Y ahora qué? Sí, no Bueno, quiero llegar tan lejos. ¿Qué voy a hacer? ajá. Sí, Nunca voy a llegar tan lejos. eso vamos a Ay, ver. no. Pobrecita, de verdad es que, ay, no, qué triste, qué triste, qué triste por todos, porque la verdad es que lo ideal es que hubiera una oposición buena. A ver, siempre hay un contraste, eso es lo bonito de la democracia, siempre hay un contraste, no es todo perfecto, pero es que es tan patética la oposición que ni siquiera sabe cómo ser oposición, ¿no? Y cómo contrastar, ¿no? Ese tipo de cosas, porque ahí les vale una reflexión así rapidísima. Justamente hoy en la tarde estaba teniendo una debate, digámoslo así, digital con un personaje en redes y me decía que los apoyos sociales, que regalar el dinero y que no sé qué, y es un personaje que apoya a Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Y me estaba diciendo que no, que los apoyos sociales estaban mal, que la gente, que no los enseñabas a trabajar y que no sé qué. Y yo, oye, pero tú me estás diciendo que los apoyos sociales están mal y tu candidato acaba de subir un video en la tarde diciendo que él no va a quitar los apoyos sociales y que los va a apoyar más y que los va a crecer más. Entonces, ¿de qué se trata, pues? O sea, ¿qué están apoyando? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su plan? O nada más están subiendo al barquito que creen que la conversación arrastra. Por eso la gente no confía en ellos, por eso la gente no les cree, porque tú puedes tener una postura firme, congruente con tu proyecto. A mucha gente le va a gustar, a mucha gente no le va a gustar, pero si tú te mantienes firme en eso, la gente que sí le gusta va a confiar en ti y va a apoyar tu proyecto. Pero si tú primero dices una cosa y luego dices otra, y luego dices que huevones, y luego dices que pero que tú sí les vas a seguir dando. Oye, el Vicente Fox con su spot, yo hice los apoyos para los adultos mayores,
hace 3 meses en su entrevista, son unos huevones, estira la mano, los que, a ver, güey, o somos o no somos, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa cuando no le apuestan a la formación política de la gente que milita en sus proyectos, ¿no? Está chido disentir, yo creo que lo hemos visto en Morena, convergen muchas formas de pensar distintas, algunas personas están más al centro izquierda, otras mega izquierda, pero creo que tenemos una línea similar y si decimos a huevo, todo mundo está a favor de los programas sociales, no es porque nos bajen la orden, es porque nuestra misma formación nos lleva a entender la desigualdad estructural, la violencia que atraviesa a ciertos sectores menos favorecidos y demás, ¿no? Creo que todos desde nuestra trinchera logramos entender esto y ponernos de acuerdo y organizarnos, pero ellos ni siquiera en sus comunicados, ni siquiera en sus discursos, ni siquiera en sus narrativas, de todos no se hace uno y no logran unificar 2, 3 cosas que tuvieran en común, ya dices, bueno, se ve que hay alguna estructura, que hay alguna congruencia unos con otros, que es un partido, ¿no? Y encima le montan a la coalición el bodrio este asqueroso que forman PRI, PAN, PRD, pues no manches, o sea, es imposible y yo creo que desde que surgió la alianza estaba destinada al fracaso, fracaso como el que vivió Xóchitl Gálvez hace unas horas en nuestra tierra, no sé si lo vieron, tenemos video, vamos a verlo y cerramos con eso. Qué pena ajena me dio todo. Me sorprendió que sucediera esto en CUSEA, porque creo que es donde más chavitos más conservadores hay, ¿no? Como quizá por las cosas que estudian y así, pero imagínense si fue en CUSEA, preguntan dónde fue. Fue la experta en UDG es Yossi. Es un centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Que es de económico-administrativos. Ajá, ahí mero fueron a mentarle su madre y su padre a Xóchitl Gálvez. Y yo estoy muy orgullosa de la juventud,